So let's get into the word again here. Entonces vamos a entrar a la palabra aquí. My pad's going to work. I don't know what it's doing here. It's acting weird. So last week we had our sort of Valentine's service. La semana pasada tuvimos nuestro servicio de Día de San Valentín And we had Pastora and I up here on stage. y tuvimos a la pastora y a mí aquí arriba en el escenario. And we were, for those of you who weren't here, we were sharing about marriage, about how you can have the marriage of your dreams. Y para los que no estuvieron aquí, compartimos acerca del matrimonio y cómo puedes tener el matrimonio de tus sueños. With the foundation of the word, but also from our personal experiences and what we've found through 34 years of marriage. Con la fundación de la palabra, pero también con nuestras experiencias personales de lo que hemos vivido en unos 34 años de casamiento. And God is so good. Y Dios es tan bueno. Like we were saying last week, we believe that God wants us to have amazing, beautiful marriages here on earth. Como dijimos la semana pasada, nosotros creemos que Dios sí quiere que tengamos matrimonios increíbles aquí en la And I tierra. know for a lot of us, we haven't had that experience. Y sé que para muchos de nosotros quizás no hemos tenido esa experiencia, But if we follow God's model, we can be on path to it. pero si seguimos el modelo de Dios, podemos entonces entrar en el camino hacia We're eso. all human, we're all imperfect. Todos somos humanos, todos somos We all imperfectos. make mistakes. I don't care how good your marriage is, we all make mistakes. Todos cometemos errores, no importa cuán bueno sea tu matrimonio, todos cometemos errores. But if you didn't hear that, you weren't part of that service, then you can go back onto our website and you can catch it there. Así que si no escuchaste, no fuiste parte de ese servicio, puedes entrar a nuestro sitio web y escuchar ahí. And I highly recommend it. Y lo recomiendo bastante. And of course, there was way more that weren't able to get into for time, Y hay mucho más que no pudimos entrar por cuestiones de tiempo, but we do have a marrieds group that we meet, every month or so. pero tenemos un grupo de matrimonios que nos encontramos, tenemos reuniones cada mes y algo. And we're all about helping the couples, have the best marriage possible. Y a nosotros nos encanta ayudar a las personas, a las parejas, a tener el mejor matrimonio posible. But today we're going to get back into our series on the secret of giving. Pero hoy vamos a volver a nuestra serie El secreto del dar. 2 weeks ago, we started this with an introduction, Hace 2 semanas comenzamos esto con una introducción and today we want to get back into it. y hoy queremos entrar de nuevo a eso. And today, the title of the message is Giving Releases My Faith. Y el título del mensaje hoy es El dar suelta mi fe. And that may sound like a weird statement, Y eso puede sonar como quizás algo un poco extraño, but some of the stuff we talked about last week, and we're going to continue on this week, pero algunas de las cosas de las que hablamos la semana pasada y vamos a continuar esta semana. God talks a lot about the power of giving in the scripture. Dios habla mucho acerca del poder del dar en la escritura. In fact, Jesus talked more about giving than any other subject in the scripture. De hecho, Jesús habló más del dar que de cualquier otra cosa en la escritura. And so as a pastor, it would be neglectful of me not to teach about giving. And I know Así que como pastor sería una negligencia de mi parte no enseñar acerca del dar, because God tells us a lot about giving. porque Dios nos dice mucho acerca del dar. And if we're going to preach the word in its fullness, Y si vamos a predicar la palabra en su plenitud, then we have to give some instruction and lead everybody into the mentality which is the way God thinks about giving. entonces tenemos que dar una instrucción y llevar a las personas a tener una mentalidad para posicionarse en la manera que Dios quiere que demos. And I said it in the introduction, and I'm going to say it again. Y lo dije en la introducción y lo diré de nuevo. As pastors and as a church, we are not after your money. Como pastores y como iglesia no estamos detrás de tu dinero. We honestly are not. Honestamente no lo estamos. We keep records just so we can tell you how much you've given during the year when we give you your report. Nosotros mantenemos récords para simplemente poder decirte cuánto diste en el But año. your giving is really between you and Him. Pero el dar es en verdad entre tú y Él. But I will tell you that as you give generously to God, and yes, it goes through the church typically, Pero te diré que cuando das generosamente a Dios, y sí, típicamente va a través de la iglesia, God doesn't have a Venmo. You have to give through a means of
of getting it to him, to the kingdom. Dios no tiene un Venmo para que le pases el dinero, así que nos toca traerlo de cierta manera para ser usado en el reino. Sure be nice if he had one, we could just, give Sería muy straight to bueno him, si él lo tuviera, poder mandárselo You know, directamente. as far as I know, there's not an account. You let me know if you know of one. So, Mientras lo que yo sé es que él no tiene, me deja saber si tiene. but we want to talk about giving, and we want to talk about what God has told us about giving. Pero queremos hablar del dar y lo que Dios nos ha enseñado acerca del dar. So I want to jump back into our verse that we started with last week, which Así was que quiero ir de vuelta a nuestro versículo llave o clave, Psalm 35:27. que es Salmos 35, versículo 27. Again, sorry about the screen not working. De nuevo, disculpa que no está funcionando la If you have it on pantalla. your phone, get into your Si Bible app. lo tienes en tu teléfono, puedes entrar en tu aplicación de la Biblia. We really ought to have our Bible in hand. Deberíamos en verdad tener la Biblia en la mano, Because then when technology doesn't work, then you know you're okay, right? porque cuando So no funciona la tecnología, sabes que estás bien. even my iPad isn't working very well today. Ni But, siquiera mi iPad está funcionando muy but bien. I hoy. got it to work here enough to. Aquí está más o menos. So Psalm 35 verse Así 27 que Salmos 35, 27. says, "Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified." Dice, canten y alégrese los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová, Who has pleasure in the prosperity of his servant. que ama la paz de su siervo. And we were saying that this passage actually uses the word shalom for the word Y prosperity. decíamos que este pasaje usa la palabra shalom para la palabra prosperidad. Now in the Spanish it says peace, En el español dice paz and it says prosperity in English. y en inglés dice prosperidad. Depends on what version you're looking at. Depende de qué versión estés mirando. But the reason is that the word shalom is a Hebrew word, Pero la razón es porque la palabra shalom es una palabra hebrea and obviously Psalms was written in Hebrew. y obviamente Salmo fue escrito en hebreo. But the word shalom means, actually the definition is that it's to have all that you need La definición de la palabra shalom es tener todo lo que necesitas in every aspect of your life. en cada aspecto de tu vida. It means completeness. Quiere decir algo completo, plenitud. And that's why in the Jewish culture, they still to this day, they'll walk around and they'll greet each other, shalom. Y por eso es que hasta el día de hoy en la cultura hebrea ellos andan caminando y se saludan diciéndose And shalom. when they're leaving, they'll say shalom. Y cuando se van dicen shalom. They don't say see you later. No dicen nos vemos después, They say shalom. They Dicen give you a shalom. blessing when you're como leaving. dándote una bendición cuando se van. So coming and going, they're wishing you a blessing. Así que en el saludo y en la despedida te están And it's queriendo dar una not, and it's bendición. not just a God bless you. Y no es solamente Dios te bendiga, It's like wishing you everything that's good, everything that comes from God. es como esperando para ti o queriendo para ti todo lo bueno y todas las bendiciones de Dios. And it's a sincere confession or prayer that they speak Y es over you. una confesión o una oración sincera que están hablando a tu vida. So we have to understand that God wants us to live a blessed whole life here. Entonces tenemos que entender que Dios quiere que nosotros vivamos una vida completa y bendecida. Now when I got saved 38 years ago, Cuando yo fui salvo hace 38 años, I came right into the full gospel beliefs. yo entré directamente a las creencias del Evangelio. I didn't grow up in a traditional church. Yo no crecí en una iglesia tradicional, But I understand that to say that God wants us blessed and prosperous and healthy, pero yo entiendo que para decir que Dios nos quiere bendecidos, prosperados, saludables, it's almost like a slap in the face to religious people. es como una cachetada en la cara a la gente religiosa. Because a lot of us have been taught that God wants us to suffer. Porque muchos de nosotros se nos ha enseñado que Dios quiere que suframos, He wants us to be sick so that we can learn obedience. que Dios quiere que learn to estemos be enfermos para que aprendamos a ser obedientes o a ser pacientes. And we understand that there are challenges in this life. Y entendemos sí que hay retos en esta I vida. mean, we live in a fallen world. Vivimos en un mundo caído. And it's a world full of diseases and poverty and violence and
Y es un mundo lleno de enfermedades, pobreza, violencia. But that doesn't mean that that's God's will for us just because the world is that way. Pero no quiere decir que ese sea el propósito de Dios o la voluntad de Dios para nuestra vida solamente porque el mundo vive de esa And we don't manera. have time to go back into the Garden of Eden. Y no tenemos tiempo para ir de vuelta al jardín del Edén. But Adam and Eve had everything they needed and they walked in the fullness and the blessing of God. Pero Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban y caminaban en la plenitud y en la bendición total de Dios. And they lost it in the fall when they disobeyed. Y ellos lo perdieron en la caída cuando desobedecieron. But we were all, as human beings, we were restored through the second Adam, which is Jesus Pero Christ. todos nosotros fuimos restaurados a través de el segundo Adán, que fue Cristo Jesús. So even though we have to live in this broken world, Así que aunque tenemos que vivir en este mundo roto, God's will has not changed since the Garden of Eden, la voluntad de Dios no ha cambiado desde el jardín del Edén. and He has actually restored us back to our position of righteousness. Y en verdad Él nos ha restaurado hacia nuestra posición de justicia. Righteousness in Christ, of course. Justicia en Cristo, Not obviamente. because we're so good. No porque somos muy buenos. We're not good. No somos buenos. Scripture says that no one's good. La Escritura dice que nadie es bueno. Not one. Ni uno. But we are made righteous in Christ Pero Jesus fuimos hechos justos en Cristo Jesús through His redemption. a través de su redención. And through that redemption, Y a través de esa redención we are back in position like Adam and Eve to live in the fullness of His blessings. estamos de vuelta en una posición como Adán y Eva para vivir en la plenitud de sus bendiciones. So we should be walking like Adam and Eve. Así que deberíamos estar caminando como Adán y Eva. Now, not in fig leaves, thank God. The hojas de higuera, O no como hojas de higuera, gracias a Dios. because that would be really weird. Porque eso sería un poco extraño. But we are supposed to be living in the fullness of God. Pero sí tenemos que vivir en la plenitud de Dios. And God really does want us to prosper. Y Dios sí quiere que nosotros seamos prosperados. And I know some people freak out at the word prosperity because there's been a lot of abuse and Y extremes. yo sé que mucha gente como que se vuelven locos cuando escucha la palabra prosperidad porque se ha usado por extremistas a cosas malas. But you can look back in the Old Testament and in the New Testament, Pero puedes ver el Antiguo y el Nuevo Testamento and you'll see that God's will is that we prosper and be in health. y puedes ver que la voluntad de Dios es que seamos prósperos y estemos en salud. Great passage in 3 John chapter 1 verse 2. Un gran pasaje en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Which is basically repeating what God said back in Psalms, Que es básicamente repitiendo lo que Dios había dicho en Salmos. and which is interesting because this is John writing to one of the disciples, one of the ministers in their circle, Y es interesante porque esto es Juan escribiendo a uno de los discípulos, uno de los ministros en su círculo. and he was writing this, he begins it, writing to Gaius. Y escribe esto y comienza hablando a Gaius. And Gaius was one of 4 ministers that were all named Gaius, Y Gaius fue uno de 4 ministros que los 4 tenían el mismo nombre Gaius. at least 4 because these are the ones we know about from Scripture. O por lo menos mínimo 4 que son los que conocemos por la escritura. But they were all disciples and they were all ministers. Pero todos eran discípulos y todos eran ministros. John is writing to one of these elders. Y Juan le está escribiendo a uno de estos ancianos. And by the way, the word Gaius, the name Gaius, means happy. Y de hecho el nombre Gaius quiere decir feliz. So it's one who rejoices or one who is happy. Uno que se regocija o uno que está feliz es el That's a pretty significado. good name, you Es know? un muy buen nombre. So, it's like somebody greets you on the street. Hey, joyful one. Hey, happy. Es como que alguien te encuentra en la calle, te salude y te diga hola feliz, hola regocijado. There's actually a minister, pretty well-known minister named Happy Caldwell, and that's his real name, Happy. Hay un ministro muy reconocido que se llama Happy Caldwell, que su nombre es feliz, básicamente. What a great name, Qué buen nombre, ¿verdad? You'd have to walk around with a smile on your Tú face. tienes que caminar con una sonrisa en tu rostro. You just wouldn't be allowed to be sad and depressed. No puedes estar triste o deprimido. So, but Gaius, the one he was writing to here, A Gaius, al que él le estaba escribiendo aquí,
Which interestingly, because the word Gaius means happy, que porque la palabra Gaius significa feliz, it's actually in the root of the word gay. está en la raíz de la palabra gay, Which has been hijacked in our culture, and it's hard to even use the word now. que en nuestra cultura la han trastornado y es hasta difícil usarla hoy en día. But that's literally what the name meant. Pero eso es lo que significa el nombre. So, most people don't want to walk around being named gay these days. Muchas personas no quieren caminar con el nombre de gay, But, without getting into all of that, pero sin entrar a todo eso, was his name. este era su nombre. And it was a very popular name Y during era that un time. nombre muy popular en ese tiempo. So here in 3 John 1:2, Así que aquí en tercera de Juan 1:2, John writes, Juan escribe: Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. For I rejoiced greatly when brethren came and testified of the truth that is in you. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, Just as you walk in the truth. de cómo andas en la verdad. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. No tengo ningún regocijo más grande que saber que mis hijos caminan en la verdad. So here's John speaking over and blessing Gaius Entonces aquí está Juan hablando y bendiciendo a Gaius and speaking prosperity and health into his life. y hablando prosperidad y salud hacia su vida. But then he says, and he adds this phrase, Pero después dice, añade esta frase, just as your soul prospers. como tu alma prospera. So what he's saying is that to the level that your soul is healthy and complete, Así que lo que está diciendo es que al nivel que tu alma está saludable y completa, I pray that this would manifest in your life yo oro que esto sea manifestado en tu vida as prosperity and health. como prosperidad y salud. But it's dependent on his soul prospering. Pero depende de la prosperidad de su alma primero. So that's, adds a whole little level to it, doesn't it? Eso añade otro nivel hacia eso. That means we have to figure out how we can allow our soul to prosper. Quiere decir que cómo debemos de averiguar o entender de cómo prosperar nuestra alma But he goes primero. on to explain that Y va entonces sigue y explica esto. because he said, just as you walk in the truth. Dice que cuando caminas o como caminas en la verdad. So literally, he's connecting the dots here, Así que él está conectando los puntos aquí. saying that your soul will prosper as you walk in truth. Dice que tu alma va a prosperar mientras que caminas en la verdad. And then that will transfer into a manifestation of blessing and prosperity. Y entonces and eso health. se va a transferir o se va a transformar en la prosperidad, la salud, las bendiciones. So this puts a little bit of responsibility on us, Entonces right? esto también pone un poco de responsabilidad en nosotros, ¿verdad? We know the scripture tells us that we have been blessed. Sabemos porque la escritura nos dice que ya hemos sido bendecidos. Ephesians 1 tells us very clearly. Efesios 1 lo dice muy claro. We've been blessed with every spiritual blessing in heavenly Hemos sido places. bendecidos con todas las bendiciones espirituales En lugares celestiales. Sí, amén. y en lugares celestiales. And so we know that we have been blessed, Así que sabemos que hemos sido bendecidos, but we also see that there are things that we need to do in order to allow those blessings to manifest. pero también vemos que hay cosas que sí necesitamos hacer para dejar que esas bendiciones se manifiesten en nuestras vidas, So they operate by faith. porque operan por fe. The blessings in your life operate by Las faith. bendiciones en tu vida operan por fe. Now God wants you to have the blessings, Entonces Dios quiere que tú tengas las and bendiciones He has already blessed you through Christ. y Él ya te ha bendecido a través de Cristo. But now the question is how are you going to walk? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo vas a caminar tú? How are you going to walk in faith so that that will allow the blessings to develop and to operate and function in your life? ¿Cómo vas a caminar en fe para que eso deje que las bendiciones se desarrollen y empiecen a operar y manifestarse en tu vida?
Giving requires faith. El dar requiere fe. It does. Sí, lo hace. Being generous requires faith. Ser generoso requiere fe. And faith puts us in position to enjoy his health and prosperity. Y la fe nos pone en una posición para disfrutar sus bendiciones y su bendición. So as we were saying last week, Como or dijimos la 2 weeks semana ago, pasada o hace 2 semanas, it says giving as led by the Spirit, dice que el dar siendo guiado por el Espíritu, not just giving, like throwing your money around, no solamente dar tirando el dinero, but giving as you're led by the Holy Spirit, pero el dar siendo guiado por el Espíritu Santo releases the blessings of God in your life. suelta las bendiciones de Dios a tu vida And it allows those things to manifest. y deja que esas cosas se manifiesten. And as we were also saying that giving is actually one of the simplest forms of faith that we can find in the scripture. Y también decíamos que el dar es una de las formas más simples de ejercitar la fe que podemos encontrar It's en la like the Escritura. nursery school of faith. Es como el círculo infantil de la fe. Look, if you can't be trusting God and being generous with the material resources you have, Si tú no puedes confiar en Dios con las cosas materiales que tienes, then how are you going to be used in the higher gifts of the Spirit and the operation of miracles and healings? entonces ¿cómo vas a ser usado en las cosas más grandes como la operación de dones del Espíritu, sanidades y cosas Because if you así? think about it, trusting God Porque si piensas que creer en Dios, confiar en Dios, in the simple promises that He gave us, en las promesas más simples que Él nos dio, that He would take care of us, que Él se haría cargo de nosotros, that if He takes care of the sparrows, that how much more will He take care que of si us? se hace cargo de las aves, ¿cuánto más entonces no se va a hacer cargo de He nosotros? takes care of the lilies of the field. How much more is He going Él to se care hace about cargo de las us? flores del monte, ¿cuánto más no se va a And hacer if cargo we de can't nosotros? trust Him in that, Y si no podemos confiar en Él en then eso, how are we going to operate in faith for higher things? entonces ¿cómo vamos a operar en fe por las cosas más grandes? It is the nursery school of faith. Es el círculo infantil de la fe. And it's such a basic thing. Y es algo tan básico. And yet, because of our fear and doubts about having enough, Y aún así por nuestro miedo de no tener suficiente, oftentimes we allow ourselves to be pushed back. muchas veces nos dejamos que ser empujados hacia atrás. We feel like we should give. Sentimos que deberíamos dar, And I'm not just talking about in the church offering. I'm talking about people you know in your life. y no solamente estoy hablando de la ofrenda en la iglesia, estoy hablando también de personas que quizás conoces en tu vida. Somebody you know who has a need. Alguien que conoces que tiene una necesidad. The scripture says that when you give to somebody who's in need, you're actually lending to the Lord. Sabes que la escritura dice que cuando le das a alguien que tiene una necesidad, estás prestándole al Señor. And God always pays back His loans. Y Dios siempre paga de vuelta sus deudas. So if you give to somebody who's in need, Así que si tú le das a alguien que está en necesidad, even if you might not think they deserve it, incluso aunque tú pienses que ellos no lo merecen, but you feel led to give, pero tú te sientes guiado hacia dar, then God will reward you for that. entonces Dios te va a dar recompensa por eso. Now, sometimes that's a hard thing too. A veces eso es algo difícil también. We've given to people in all kinds of weird circumstances. Nosotros hemos dado a personas en cualquier cantidad de circunstancias extrañas. One that comes to mind, we were in a gas station filling up the car. Uno que viene a mi mente es que estamos en una gasolinera echando gasolina al carro. And there was a young lady, probably in her early 20s, and she was standing at another pump crying. Y había una muchacha de quizás unos 30 y algo de años que estaba mirando al pump de gasolina llorando. So we went to go talk to her. Y fuimos a hablar con ella. And turned out she had come over to meet some boyfriend, and basically they had broken up, and she was here and didn't have any money to get back home. Y resultaba que ella había ido ahí a encontrarse con un novio o algo y habían roto y no tenía suficiente dinero ni para llegar de vuelta a su It casa. wasn't my place to judge what she was doing or why she was here. No era mi lugar el juzgar por qué estaba haciendo ella lo que estaba haciendo, por qué estaba ahí. But she had actually grown up in the church. Pero ella había crecido en la iglesia
And she was standing there weeping over a gas pump. Y ella estaba ahí llorando enfrente de la bomba de gasolina. So we felt led to help her. Y nosotros fuimos guiados para ayudarla. Don't go around talking about that, but you have to be sensitive. No vas por la vida hablando de eso, pero sí hay que ser sensible. And God will give you opportunities Y Dios te dará oportunidades if you'll be sensitive to His voice. si tú eres sensible a su voz. So it's not just about church offerings. Así que no se trata solamente de la ofrenda de la iglesia. Tithes and offerings, they're important. Diezmo y ofrendas son importantes. It's fuel for the kingdom of God to do the work that we've been called to do. Es combustible para el reino de Dios, para hacer la obra que hemos sido llamados para hacer. But you have opportunities in your own life Pero tú outside the tienes church. oportunidades en tu propia vida fuera de la iglesia. So we have to learn how to be generous. Entonces tenemos que aprender cómo ser generosos. And tithing's a big part of that. Y el diezmar es algo grande en eso. When you're tithing, you're actually being generous with God. Cuando estás diezmando, estás siendo generoso con Dios. Because God's not going to come after you and twist your arm and say, you better give. Porque Dios no va a venir detrás de ti ahí a tocarte el brazo, a decirte, más te vale dar. You better pay your tithe or else. Tienes que pagar tu diezmo, si no, God doesn't do that. Dios no hace eso. He leaves it to us to be obedient. Él lo deja a nosotros el ser He's obedientes. told us, about tithing. He's taught us about it. Él nos ha dicho acerca de el dar, But, he's not going to come after you, and we're not going to post your name on the wall and say so-and-so didn't tithe. pero Él no va a venir hacia tu contra y nosotros tampoco vamos a poner tu nombre en la pared. Este diezmó y este no diezmó. But what it is, it's an opportunity for us to demonstrate our trust and our faith in God. Pero lo que es una oportunidad para nosotros operar y mostrar nuestra fe en Dios. So as we give to God, Hemos sido bendecidos, ya hablamos de eso. but the blessings of God are not automatic in our lives just because we're a believer. Pero las bendiciones de Dios no son automáticas en nuestra vida por el simple hecho de que seamos un creyente. No, our obedience and our generosity Nuestra obediencia y nuestra generosidad activates the power of God in our life activan el poder de Dios en nuestra vida and allows God to make those blessings y manifest. deja que Dios haga que todas esas bendiciones sean manifiestas. So everything in the kingdom of God comes to us freely, Así que todo en el reino de Dios viene a nosotros gratuitamente, but everything libremente, requires something from us, pero todo requiere algo de nosotros, which is faith. lo cual es fe. Doesn't cost us money, doesn't cost us anything, No nos cuesta dinero, no nos cuesta nada, but it costs our faith, pero cuesta fe, our trust. nuestra confianza. And really, when you think about it, salvation works the same way. Y si lo piensan, la salvación funciona de la misma manera. Jesus died for us on the cross when we were still sinners. Jesús murió por nosotros en la cruz cuando éramos todavía pecadores. And he went and he paid the price for every single human being who has ever lived on the face of the Y Él fue y pagó el precio por cada ser humano que ha vivido en la tierra. He gave us salvation Él in nos what he dio did. salvación. But Pero, how do you receive salvation? ¿cómo recibes la salvación? Even though it belongs to you, Aunque ya te pertenece, every single one of us cada uno de nosotros has a right to receive salvation. tiene el derecho de recibir la salvación. But how many people will reject Christ? Pero ¿cuánta gente van a rechazar a Cristo? And because they refuse to respond in faith, Y porque ellos se rehúsan a responder en fe, they will not have salvation. no tendrán salvación. That's sad. Eso es triste. Something which has been given to us freely and is so valuable. Algo que ha sido dado a nosotros gratuitamente y es tan valoroso, That changes your very destiny, que cambia tu propio destino, changes the direction you're going, cambia la dirección hacia donde vas, assures you that you will be in God's presence for eternity te asegura que estarás en la presencia de Dios por la eternidad instead of separated from Him in the lake of fire. y no separado de Él en el lago de fuego. And yet people reject it Y aún así las personas lo rechazan because they refuse to use the faith that God has given them porque se rehúsan a usar la fe que Dios ya les ha dado in order to respond. para poder responder.
So in the same way that people can either accept or reject salvation, Así que de la misma manera que las personas pueden aceptar o rechazar la we have the salvación, right to accept or reject other things in our Christian life. tenemos el derecho de aceptar o rechazar otras cosas en nuestra vida And if you cristiana. choose not to live in the blessings of God, that's your choice. Y si tú escoges no vivir en las bendiciones de Dios, esa es tu elección. I don't know about you, Yo no sé de ti, but I want to live in the fullness of His blessings. pero yo quiero vivir en la plenitud de sus bendiciones. I want everything He wants to pour on me. Yo quiero todo lo que Él quiera derramar a mí. And you remember the scripture we were looking at in Malachi, Y se acuerda la escritura que estábamos viendo en Malaquías, where He actually challenged us and said, "Prove me in this, test me. donde Él nos reta y dice, pruébame en esto. Yeah, just tithe and see if I won't open up the windows of heaven above you." Dice, diezma y ve si no abriré las puertas del cielo sobre tu vida. Now I've heard people say, "Well, that's Old Testament. He escuchado a las personas decir, eso es Antiguo Testamento. We already have the windows of heaven open above us." Ya tenemos las puertas del cielo abiertas sobre nosotros. Well, I would argue that point, Yo discutiría ese punto. because there are a whole lot of people who live in sickness and poverty, Porque hay muchas personas que viven en pobreza y en enfermedad. even though they're believers in comillas, creyentes en quotes, and yet they refuse to do what God has told us to do. pero se rehúsan a creer y hacer lo que Dios nos ha dicho para hacer. And so we have to respond in faith. Entonces tenemos que responder en fe. And that means to do what God has challenged us to do. Y eso quiere decir hacer lo que Dios nos ha retado que hagamos. And here's the great thing. Y aquí está la cosa Once maravillosa. we take that step Una vez que tomamos ese paso and we see that it works, y vemos que funciona, and I'll testify to you all day yo long, puedo it works. testificarte el día entero, funciona. I've tithed for 38 years. Yo he diezmado por 38 años, Ever since I was first saved desde que fui salvo por primera in the vez. desert of En Australia, el desierto en Australia, came back here, vine de vuelta aquí. first thing I did, La primera cosa que because hice, I don't even remember the moment when I learned about tithing. no me acuerdo el momento específico donde aprendí acerca del diezmo, I remember the first time I heard about it, and I'm thinking, what? pero me acuerdo la primera vez en sí que escuché eso, estuve como que, ¿qué? 10% of everything that I earn. 10% de todo lo que gano. Can be a lot. Eso puede ser bastante. But you know what? I decided that I was going to obey. Pero sabes que yo decidí que yo iba a ser obediente. And as soon as I heard that and understood what it was, Y desde que yo entendí lo que era, I went into my bank account and I said, okay, I'm going to give 10% of everything I have in here. yo fui a mi cuenta de banco y dije, bueno, voy a dar el 10% de todo lo que tengo aquí. And not only that, but I actually went back a little bit because I figured, well, I just want to make sure. Y no solo eso, sino que fui de vuelta y dije, bueno, tengo que asegurarme. And thankfully I had a little bit of savings. Y tenía algo de ahorros, But I decided if this is how I can honor God, pero yo decidí que si esto es como yo puedo honrar a Dios, that's what I wanted to do. entonces eso es lo que yo quería hacer. And so I took that step. Así que yo tomé ese paso And I promise you as I stand before you, y yo te prometo aquí delante de ti, put my hand on this Bible, con la mano en la Biblia, I have faithfully tithed for those 38 years. yo he diezmado fielmente por esos 38 años, Even more, incluso más, because I want to bless God. porque yo quiero bendecir a Dios, I want to honor God. yo quiero honrar a Dios. And the more I honor Him, the more He honors me. Y lo más que yo, entre más yo lo honro a Él, más me The more honra a I Él a give to mí. Him, the more He gives to me. Más que le doy, más Él me da a mí. It's the craziest thing. It Es doesn't una make cosa sense. loca que no tiene ni sentido. And your brain kind of short circuits and sparks come out your ears. Y tu cerebro como que tiene cortocircuito. But how can it be that I give all of this and I end up with more? Pero ¿cómo puede ser que yo doy todo esto y termino con más But it todavía? is the way it works. Pero así es como funciona. Because you've heard this before, I'm sure. Has escuchado esto antes, estoy But seguro. God takes the 90% and He multiplies it. Pero Dios toma el 90% que queda y lo multiplica. And then you'll end up with more afterwards. Y terminas con más después. Now, it's not like a machine in Las Vegas, you pull the lever. No es como una máquina en Las Vegas que baja la cuerda. But as you take these
steps Pero cuando vas tomando estos to pasos honor God, para honrar a Dios, again, I repeat, it's not because we want your tithes. repito, no es porque queremos sus diezmos. God wants your heart. Dios quiere tu corazón. And when you take that step to honor Him with your substance, Y cuando tomas ese paso para honrarlo con tu sustancia, then God says, they really do trust in me. entonces Dios dice, ellos sí confían en mí. And He is able to open those windows. Y Él es capaz de abrir esas ventanas. I believe, and I know this is Malachi's in the Old Testament, Yo sé que es Malaquías y el Antiguo Testamento, last chapter, el último capítulo, right before the transition into the New Testament. justo antes de la transición al Nuevo Testamento. But I believe that what God declared there Pero yo creo que lo que Dios declaró ahí still applies to us. aplica a nosotros hoy en día. Because if it weren't so, Porque si no fuera así, then everybody entonces todo el mundo who is a Christian que es cristiano would be just prospering in everything. estaría prosperando en todo. Because if the windows of heaven are open above all of us, Porque si las ventanas del cielo están abiertas sobre then todos we should nosotros, all be living in an abundance. entonces todos deberíamos estar viviendo en una sobreabundancia. But we aren't. Pero no todos estamos. Many of us struggle. Muchos de nosotros pasamos trabajo. But I think if we look at the struggle, Pero si vemos el problema, the struggle actually begins back with our heart and our el generosity. problema comienza con nuestro corazón y nuestra generosidad muchas veces. If you'll be generous with God Si tú eres generoso con Dios and with others, y con otros, because when you minister to others, you're giving, to God, porque cuando le ministras a otros le estás dando a Dios, lending to God. le estás prestando a Dios. But you'll see that God will be able to bless you in Pero greater ways. verás que Dios sí puede bendecirte en maneras mucho más grandes. And sometimes you might, find somebody on the street, begging money, walk up to you someplace. Hay veces que encuentras personas en la calle que están mendigando dinero, que pueden venir hacia ti a hablarte. And you do have to be careful. You don't want to just throw money out the window at whoever. Y tienes que tener cuidado también, no tienes que tirar dinero así a cualquiera. But you might think, that person, he's just, always standing on this street corner. It's like a business for him. Y puedes pensar quizá, esta persona siempre está en la misma esquina, puede ser como un negocio para ellos. Surely he just wants to buy drugs or alcohol or Quizás something. solo quiere comprar alcohol o drogas. And it's real easy to judge and jump to those Y es conclusions. muy fácil juzgar y llegar a esas conclusiones. And I'm not telling you not to listen to your heart, because you need to listen to your Y heart. no te estoy diciendo que no escuches a tu corazón, porque sí necesitas escuchar a tu corazón. And I typically don't give to those people on the street corners. Y yo típicamente no doy a esas personas en la esquina de las calles. But sometimes Pero hay veces God will speak to my heart, Dios va a hablar a mi corazón and I'll sense in my heart, y yo lo voy a sentir en mi corazón. give to that person, Dale a esa persona. because you don't know their story. Porque tú no sabes su historia. And there are probably some people out there who are standing on the street corner, and they probably are thinking that they're making out like bandits, Hay personas que están en esas esquinas y quizás piensan que son bandidos. Yeah, they're thinking, yeah, man, this is a great thing. I don't have to work. I can just, collect money on the corner. Si hay algunos que quizás sí piensan, yo puedo quedarme aquí en esta esquina y no tengo que trabajar, simplemente pedir dinero. But you will run across people Pero también te vas a encontrar con personas who are sincerely going through difficult times. donde sinceramente están pasando por momentos difíciles. And when, by being led by the Holy Spirit, you give to them, Y cuando tú, siendo guiado por el Espíritu Santo, le das algo a ellos, you're lending to God. tú le estás prestando a Dios. And God will honor that. Y Dios va a honrar eso. Matthew 6:24, this talks about the attitude Mateo of our heart. 6:24 habla de nuestro corazón, la actitud. This is a famous passage in Matthew. Matthew 6 is an amazing passage about Este es giving. un pasaje muy famoso y muy maravilloso acerca de dar. Mateo 6. The whole chapter is just El capítulo powerful. completo es muy poderoso. But Jesus said here, Jesús dijo aquí, and Matthew's telling it, y Mateo lo está diciendo, but Mateo these lo are está the words of diciendo, Jesus, que estas son las palabras de Jesús. that no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. Dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. You cannot serve God and mammon. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Now, in the Spanish it says riquezas.
En español dice riquezas. In English, it says mammon. En inglés dice, Mammon? I don't know. There you go. no creo, pastor. No? That's something ¿Cómo to es do la with palabra? Mamón. mammon. Yeah, I know it sounds like moms and babies, but yeah, no, that's. But the word mammon is actually a word which means wealth. La palabra mamón es una palabra que quiere decir riquezas. Some people think that you either serve God or the devil. Hay personas que piensan que o sirves a Dios o al diablo. Jesus said you're either going to serve God or money. Jesús dijo que o vas a servir a Dios o al dinero. Interesting, different sort of contrast there. Interesante como el contraste que hay ahí. Now we know what it means to serve God. Sabemos lo que significa servir a Dios. What does it mean to serve money? ¿Qué significa servir al dinero? It means to serve the monetary system and to pursue money instead of God. Quiere decir servir al sistema monetario e ir detrás del dinero y no de Dios. And the more you're fearful about not having enough money, Y entre más tienes miedo acerca de no tener dinero, the more you're likely to draw back and be afraid to give. entonces es más la razón que tendrás para echarte para atrás y tener miedo a dar. Now, I'm not pointing at anybody, No estoy señalando a nadie, but when our counting team's going through the offering, pero cuando nuestro equipo de contabilidad ve la ofrenda, we find, offerings of $5 or $10, vemos ofrenda de 5, de 10 dólares, and that's all that person gave. y eso es todo lo que esa persona dio. And I'm not going to judge because they may be out of work, I don't know. Y yo no voy a jugar porque quizás esa persona no tiene trabajo. And honestly, Jesus said the widow who gave 6 mites gave more than all of the rich guys. Y Jesús dijo que la viuda dio 6, como fuera 6 dólares, pero dio más que todos los otros ricos. But I think, well, surely that's not their tithe. Y yo estoy pensando, bueno, ciertamente eso no puede ser su diezmo. I mean, if 10% of $50 is $5, 10% de 50 dólares es 5 dólares. so that's not for me to get in someone's face about. No es algo que quiero entrar en la cara de alguien a But hacer, it makes me wonder pero me hace pensar how much we're honoring God, cuánto estamos honrando a Dios. and yeah, I heard a testimony Y yo escuché un testimonio about a guy who was in Bible school acerca de un hombre que estaba en escuela bíblica. and had grown up in a, prosperous family. Él había crecido en la familia de un pastor, Actually a pastor today. que él He's a es pastor. un pastor hoy en día. And he said he always had everything he needed. Dice que él siempre tuvo todo lo que necesitaba. He didn't have to worry about a roof over his head or clothes or food because daddy paid for it all. No tenía que preocuparse por el techo, por la ropa, por la comida, porque su papá lo pagaba todo. And then he went out to Bible school Y después fue a la escuela bíblica and he was on his own. y estaba solo. And he said he started to throw like a $5 bill or a $10 bill in the offering plate. Dice que empezó a dar en la ofrenda 5 o 10 dólares. Because he's thinking, I can't tithe. I don't have enough money. How am I going to pay my bills? Porque decía, yo no puedo diezmar porque no tengo suficiente dinero. ¿Cómo voy a pagar toda la factura? See, when he was at home with his pastor dad, he could throw 10% of his allowance into the offering with no problem. Porque cuando estaba en casa con papá, él podía dar 5 o 10 dólares o podía dar que incluso el 10% de como la paga o But la chequera que el he was papá le daba. thinking in his head, I can't afford to do this now. Pero él estaba pensando en su mente, yo no puedo pagar esto ahora. So he stopped, and he just every once in a while he'd throw a bill in the plate. Entonces él paró de diezmar y empezó a dar 5 o 10 dólares. And the de Holy vez en cuando. Spirit is such a gentleman. Y el Espíritu Santo es tan caballeroso. And he started to touch his heart. Y comenzó a tocar su corazón. And he started to remind him about how he used to tithe when he was younger. Y comenzó a recordarle de cómo él diezmaba cuando era más joven. And now he was in a much more difficult Y situation. ahora estaba en una situación mucho más difícil. And the Lord challenged him and he said, Y el Señor lo retó y le dijo, tithe and let me prove to you. diezma y déjame probarte. And so he wrestled with Y él como que luchó con esto. it. When you're a college student, Cuando tú eres un universitario, estás I've estudiando. been in that situation. Yo he estado en esa situación. And you're going out looking for
sales at the supermarket, so you can buy some ramen noodles. Y estás en el supermercado viendo dónde están las ofertas para poder comprar una cosita de ramen. I don't know how much they cost now, but they used to be 10 cents a piece when I No was in sé cuánto school. cuestan ahora, pero cuando yo estaba en la escuela eran 10 centavos. You could buy 10 for $1, Podías comprar 10 por $1 and it would fill your belly. y te llenaba. And you know, it's good to have your belly filled, even if it's ramen noodles. Y es bueno tener la barriga llena, aunque sea ramen. Not the healthiest thing you could eat, but sometimes you No es just lo need más to eat saludable que something. puedes comer, pero hay veces que algo hay que comer. So that's where he was. Entonces ahí es donde él estaba. But he said, okay, Lord, I'm going to do this. Y él dijo, está bien, Señor, yo voy a hacer esto. And the first day he gave his tithe, Y el primer día él dio su diezmo. he said it was a scary thing Él dijo que fue algo que le dio miedo, because he had to extend out porque tuvo que extender and trust that God y would make up the confiar difference. que Dios iba a proveer la diferencia. And as soon as he did that, Y en el momento que él hizo went back eso, to his home, fue de vuelta a su casa. the very next week, within a few days, La próxima semana, unos días después, an envelope came in the mail. vino un sobre en el correo. And he said it was a fat envelope. Y él dijo que era un sobre grande, gordo. And he opened the envelope, Y lo abrió and there was a stack of bills on the inside. y había un rollo de dinero adentro. And he said, man, I felt so rich. Y dijo, yo me sentí tan rico. You know, he had plenty to eat after that. Tenía suficiente para comer después de eso. And there was a note in with the bills. Y había una nota con los billetes. And it was a family that, you know, was part of his dad's church, Y era una familia que era parte de la iglesia de su papá. who said, you know, we just had you on our heart and we wanted to send you something. Y la nota decía, te teníamos en nuestro corazón y queríamos enviarte algo. And he said it was just within a couple of days. It had to be mailed before he even did it. Y dice que que fue un par de días solamente después, que seguro lo habían enviado incluso antes de él diezmar. God knew. Dios sabía. God knows things beforehand. Dios sabe las cosas de antemano. And he's trying so hard to bless us. Y Él está intentando tan fuertemente To bendecirnos. just listen and follow his lead. Si solamente escuchamos y seguimos su liderazgo. Let's finish with Luke 6:38. Vamos a terminar con Lucas 6:38. With this verse, Con este versículo. this should fix our fear, should get rid of all of our fear. Esto debería sacar fuera todo nuestro miedo. Luke 6:38 says, "Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. For with the same measure that you use or give, it will be measured back to you." Luke 6:38 said, Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. So what he's saying Lo que está diciendo is that as we give, es que como damos, people will give to us. las personas nos darán a nosotros. And not only just give to Y no us, solamente nos darán, but it will be overflowing. pero va a ser un desborde, un rebozo. Back in these days, in the time of Luke, En estos tiempos de Lucas, people would wear these sort of like, what is it, like a toga or a bata or I don't know how you say that. Tunic, yeah, maybe a tunic, yeah. Sí, como Okay. una túnica, And it was a long cloth. y era algo como largo. And so what they would do is if they needed to carry a bunch of stuff, they could lift their tunic and make like a basket in their arms. Lo que ellos hacían es si tenían que cargar muchas cosas, se levantaban la túnica y podían hacer como si fuera una canasta con sus brazos. So this is actually the illustration of what he's saying here. Entonces esto es la ilustración de lo que está hablando aquí. He said that people will give to you Dice que la gente te dará a good measure, not a little, una medida grande, no pressed pequeña, down, packed in, ahí como remecida, apretada even shaken to make more space, y hasta movida para hacer más espacio and running over the edges. y desbordando, rebosando por los bordes. People will give into your bosom, into
your chest. La gente dará a tu pecho. So we don't really walk around in tunics today, No caminamos con túnicas hoy en día, but we have bank accounts, pero tenemos cuentas de banco, we have jobs, tenemos trabajos, we have Venmo, tenemos Venmo, we have Cash App, tenemos Cash App, we have Zelle. tenemos Zelle. All these ways that people can give into our bosom. Todas estas maneras que la gente puede dar a nuestro pecho. You know, I mean, it's not grain, you know, in your arm, No son granos en nuestro brazo, but it's ways that God can get resources. pero son maneras que Dios puede hacerte llegar recursos. But note that it says, give, and it will be given to you. Pero nota que dice dar y se os dará. So we're talking about generosity. Entonces estamos hablando acerca de la generosidad. And the secret of giving Y el secreto de dar that we're talking about today que estamos hablando hoy is that our giving releases our faith. es que nuestro dar suelta nuestra fe. Because we're not looking for the offering. Porque no estamos mirando la ofrenda, We're not just looking for the stuff. no estamos mirando o buscando las cosas, We're looking to release our faith estamos buscando el soltar nuestra fe and allow God to minister to us. y dejar a Dios que nos ministre y nos bendiga. And as He does that, Y cuando haga eso, we will have overflowing resources tendremos recursos and sobreabundantes we'll be able to be a blessing to y others. vamos a poder ser una bendición para otros también. So giving is all about faith. Entonces el dar se trata totalmente de It's la not fe. just obedience. No es solamente It's obediencia, not just about pulling out your wallet, no es solamente sacar la you know, billetera, count through your bills, contar los billetes, pick out a small one. sacar el más pequeño. Oh, I don't want to give that 100. No quiero dar el de 100, Yeah, let's pull this 5. vamos a sacar el de 5. And it's not about that. No se trata de eso, It's about where's your heart. se trata de dónde está tu corazón. Do you really want to honor God? ¿Realmente quieres honrar a Dios? God sees what you give. Dios ve lo que tú das. It doesn't matter whether I see it or not. No importa si yo lo veo o no, God knows. Dios lo sabe. God wants so much to bless you. Y Dios quiere bendecirte tanto. So, Father, as we close this service, Así que just asking you this. preguntándoles esto, We're talking about our relationship with God in the Estamos context of our hablando finances. de nuestra relación con Dios en el contexto de las finanzas. But I want to ask you, where is your heart? Pero quiero preguntarte, ¿dónde está tu corazón? How is your relationship with God? ¿Cómo está tu relación con Dios? Have you been born again? ¿Has ya tú nacido de nuevo? Have you ever confessed Christ as your Lord and ¿Has Savior? confesado alguna vez a Cristo como tu Señor y Salvador? We have some new folks here today. Sé que tenemos algunas personas nuevas aquí. We also have people who may have been with us for a long time. Quizás también tenemos personas que están con nosotros ya por un tiempo. Only you know where your heart is in relation to God. Solo tú sabes dónde está tu corazón en relación a Dios. But one thing you need to know Pero una cosa que necesitas saber is that Christ went to the cross for you. es que Cristo fue a la cruz por He ti. paid the price at Calvary for you Él pagó el precio en la cruz del Calvario por ti, so that you could have new life in para Him, que tú tuvieras nueva vida en Él, so that you could have forgiveness of your sins. para que tú tuvieras perdón de tus pecados en Él. And if you've never confessed Him as your Lord and Savior, Nunca lo has confesado como tu Señor y never Salvador. prayed to give your life to Him, Nunca has orado para dar tu vida a Él. I challenge you to do that Yo today. te reto que hagas eso hoy. Don't keep putting it off. No continúes dando de largo. Date a ti mismo a Él. Forget the money for the moment. Olvida el dinero por un momento. The most important thing La cosa más importante is that you have new life. es que tú tengas nueva vida, His life su vida, that comes only through your relationship to que God viene solamente a través de tu relación con Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Aleluya. For anybody who would say, that's me, I need to be born again. Hay alguien que puede decir, ese soy yo I necesito want to nacer get de right nuevo. with God today. Quiero hacer las paces con Dios hoy. If you're here and you feel in your heart that that's you, Si tú estás aquí, tú sientes en tu corazón que ese eres tú, just lift your hand. Let me see your solamente hand. levanta tu mano, déjame ver tu mano. Hallelujah. We don't want to ever close a service without giving an opportunity Nunca cerrar el servicio sin dar una oportunidad for people to be born again. para que las personas nazcan de nuevo.
hay alguien here with them. que está aquí con esa necesidad. If there's not, that means we need to invite more unsaved people. Si no hay nadie, quiere decir que tenemos que invitar a más personas que no son salvas. Let's trust that we're all saved because no one's raising their hand. Vamos a confiar que todos somos salvos porque nadie levanta su Now, mano. as we close the service, you feel, oh man, I should have raised my hand. Cuando cerremos el servicio, si tú sientes, oh wow, Then quizás come debería haber down levantado to the front. la mano, pues simplemente ven hacia adelante. Not too late. Nunca es muy tarde. We want you to know that you have eternal life. Queremos que sepas que tienes vida eterna. Amen. So, Heavenly Father, Así que we're Padre going to Celestial, close. And I don't know whether the camera's still running or not on internet. que pensamos que cerramos el servicio. But I thank you, Father, that we can know you through Christ Jesus. Damos gracias, Señor, que te podemos conocer a través de Cristo Jesús. And I thank you that as we confess the Lord Jesus, Gracias que cuando confesamos al that Señor we receive Jesucristo, forgiveness for our sins recibimos perdón de nuestros pecados and eternal life. y vida eterna. Thank you, Lord, Gracias, Señor, for saving us. por salvarnos. We love you, Lord. Te amamos, Señor. Gracias. In Jesus' name. En nombre de Jesús. God is faithful. One, Dios es fiel. are we lose our mics? There we go. Thank you. As we close, Ahora que cerramos, thank you, Father, te damos gracias for your Padre, goodness. por tu bondad. You are good. Tú eres bueno. You're always Tú good. siempre eres You've bueno. always been good and you always will be Siempre good. has sido bueno y siempre serás bueno. We're so grateful Y estamos tan agradecidos for your presence in our por tu lives, presencia en nuestras for the vidas, salvation that we enjoy, por la salvación que disfrutamos, for the new life por la nueva vida that you've given que us. tú nos has dado. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. You need prayer for Si anything, necesitan oración por please cualquier come down to cosa, the front. pueden venir hacia adelante. We'll be able to pray with you. God bless you.